Hola y buenas tardes, bienvenidos a los hermanos y a las hermanas que están hoy conectados en la reunión del miércoles de hoy. Y bueno, aunque hayamos tenido un día un poco lluvioso, un día un poco gris, como bien dice la canción que está sonando ahora mismo de fondo, si confiamos en Dios, si ponemos a Él nuestras cargas, sabremos que por encima de todo está Dios y que con Él todo va a estar bien. Entonces ahora dejemos nuestras cargas, dejemos nuestros días grises y tan amargos a un lado y demos gracias a Dios, alabemos a Dios, y ahora dejaremos un paso a los hermanos y hermanas de la alabanza para así a continuación tener la breve meditación de hoy que tratará sobre la primera parte de las plagas de Egipto y será un poco introductoria. Y bueno, no olvidéis de que también una forma importante de compartir el Evangelio es dándole like a este vídeo, dando compartir abajo de la pantalla y compártelo a tu familia, compártelo a tus hermanos y hermanas, compártelo a tus amigos y amigas, porque así también llevaremos el Evangelio a sitios a que no hubiésemos pensado, a otras naciones, y también así cumpliremos la palabra del Señor, viendo el Evangelio y viendo cómo la gracia de Dios se ha movido sobre tu vida, sobre mi vida, y teniendo un Dios tan fuerte y tan misericordioso que está por encima de todo. Pues ahora no me alargo más y daremos paso a la alabanza y luego a la meditación de hoy. Que mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir, sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Tu majestad.
Pues buenas hermanos, ya estamos aquí de vuelta y vamos a dar paso a la palabra de hoy, que el capítulo que tocaremos será Éxodo 7, continuando con la historia de Moisés, dando pequeños saltos para no ser demasiado intensos y no alargarnos mucho con la vida de Moisés. Y bueno, el texto se encuentra en Éxodo 7, del 10 al 25, y dice lo siguiente: Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como el Señor les había mandado, y echó a Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón a los sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebra, mas la vara de Aarón devoró las de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó, como el Señor había dicho. Entonces el Señor dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido, y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana a Faraón, y he aquí que él sale al río, y ponte tú a la ribera delante de él. Toma en tu mano tu vara, que se volvió culebra, y diré: el Señor Dios de los hebreos me ha enviado a ti, diciendo: dejar ir a mi pueblo, para que me sirva en el desierto, y he aquí ahora no has querido oír. Y así ha dicho el Señor: en esto conocerás que yo soy el Señor. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán, y herderá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y el Señor dijo a Moisés: di a Aarón: toma tu vara, extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos, y sobre sus estanques, y sobre todos sus depósitos de aguas, para que se conviertan en sangre. Y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra.
Y Moisés y Aarón hicieron como el Señor les mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que habían en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que habían en el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que habían en el río murieron, y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él. Y hubo sangre por toda la tierra de Egipto, y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, y como el Señor lo había dicho. Y Faraón se volvió y fue a su casa, y no dio atención tampoco a esto. Y en todo Egipto se hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Y se cumplieron 7 días después de que el Señor hirió al río. Amén. Pues bueno, hermanos, este es el texto en el cual nos basaremos hoy. Y vimos que en los anteriores sermones vimos cómo se cernía la oposición sobre los líderes y sobre las herramientas que Dios usa. También vimos cómo el pueblo fue a buscar la solución a sus problemas, a aquel que ellos pensaban que tenía la respuesta y la solución para todo, y no era Dios, sino fueron a buscar a Faraón para decir que les quitase las cargas, que es como cuando nosotros estamos siendo tentados muchas veces, en lugar de pedir a Dios dame fortaleza para soportar la prueba, vayamos a Satanás y digamos, oye, levanta el pie de mi garganta porque no puedo respirar, por favor, ten misericordia. Vemos que es algo totalmente ridículo y absurdo. Y ahora es cuando vamos a saltar y vamos a considerar a las 10 plagas de Egipto, o las 9 plagas de Egipto y la liberación de Egipto. Y aunque se habla de ello en Éxodo 7, también, si luego en tu casa quieres leer el Salmo 105 a partir del versículo 30, veremos que se narran detalles de estas plagas que en el texto de Éxodo 7 no se mencionan, y que es muy interesante, pero por tiempo no lo vamos a leer varios textos, pero sí que lo tendremos en cuenta más adelante. Antes de considerar las plagas, vamos a tener en cuenta unos ciertos puntos. Y el primer punto que vamos a tener en cuenta es que las plagas fueron, en primer lugar, porque el Señor visitó y castigó la opresión cruel sobre su pueblo. Y es que Dios tiene cuidado de sus hijos en todo momento. Y también habla en la Biblia, en Santiago 5, 1 al 9, acerca del cuidado que tiene Dios sobre sus hijos en contra de los opresores y los ricos que nos oprimen. Dice así en Santiago 5, 1 a 9: Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros. Devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros, que han cosechado vuestras tierras, el cual por el engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían segado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido de deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de la matanza, y habéis condenado y dado muerte al justo, y él no se hacía resistencia. Por tanto, hermanos, tengamos paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis los unos contra los otros, para que no seamos condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Y es que Dios está al tanto de las injusticias de los hijos, de ti y de mí, y a Dios no se le pasa una, y Él promete que será un juez justo, severo para el que engaña a sus hijos, y con misericordia para el que ha aceptado la gracia del perdón de Jesucristo. Y es que podemos estar en nuestras áreas, aunque vivamos injusticias, seguros de que Dios pelea por nosotros, y no se adormecerá ni dormirá el que nos guarda. En segundo lugar, las plagas tienen el propósito de manifestar su poder y superioridad. En Éxodo 9:16 dice: Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Y veremos más adelante que hasta los magos
reconocen el poder y la obra de Dios. En Éxodo 8:19 nos dice: entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no se escuchó como el Señor lo había dicho. Y es que esto también nos tiene que recordar a ti y a mí algo muy importante. Y es que da igual que la posición que tenga el perseguidor sobre nuestras vidas, ya sea que un perseguidor físico contra la iglesia, ya sea que el perseguidor sobre tu vida y mi vida sea un jefe, un amigo o incluso el presidente del gobierno, porque de aquí a nada la palabra se nos dice en uno de los textos con más poder de la Biblia, en Filipenses 2 del 8 al 11 se nos dice: y hablando de Cristo, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de ella, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y esto es algo hermoso, es algo que mientras lo lees, si no se te ponen los pelos de punta, es que no eres un hijo de Dios, déjame decirlo así. Y es que a todos aquellos que nos persiguen, a los hijos de Dios, a todos aquellos que quieren doblegar nuestra voluntad y doblegar nuestra fe, aquí pone que un día ante el trono blanco de Dios Padre se doblarán, mirarán al Cordero de Dios y dirán: Hijo de Dios es este. Tercer punto: los juicios de Dios fueron contra los demonios que reinaban en Egipto, ya que cada plaga fue en contra de varios dioses egipcios, como veremos más adelante. En 1 Corintios 10:20 dice: antes digo que a lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros hagáis partícipes con los demonios. Y es que la idolatría está llena de bestias. Y muchos a veces han preguntado: mira hermano, ¿está mal ir a una misa por los difuntos? Es que me han invitado a una boda hinduista o a una boda árabe, o incluso pueden disfrazar las cosas malas de buenas. Y mira, es que en mi trabajo van a hacer una ouija y quiero ir yo para reprender cuando se invoque y para que demostrar que el poder de Dios está sobre ello. Pero la palabra dice: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene Cristo con Satanás? Y es que, a no ser que vayas a un acontecimiento de estos por orden explícita de Dios para arremeter contra ellos a través del poder de la palabra de Dios y decir: escrito está, no tienes que participar de ello. No seamos cortos de miras y estemos alertas, porque Satanás nos la quiere cobrar en todo momento. Punto 4. Las plagas eran una advertencia para las demás naciones. En Génesis 12:3 dice: bendeciré a los que te bendigan, hablando Dios con Abraham, y maldeciré a los que te maldigan. Y esto está vigente hasta el día de hoy. Solamente hacemos la vista a las naciones que están a favor de Israel como están, y las que están en contra de Israel como están a día de hoy. Y hoy también podemos vivir tranquilos con esta promesa, porque cuando predicamos el Evangelio, cuando testificamos, es que si nos maltratan o nos persiguen por no casar con este mundo cruel, estemos tranquilos en todo momento, hermanos. Y es que no están en contra tuya ni en contra mía, sino están en contra del mensaje que predicamos y en contra de la soberanía de Dios con todo el mundo. Y es que cuando Pablo iba camino a Damasco a perseguir la iglesia con esa orden que les había dado, se le apareció Cristo. ¿Y qué dijo Cristo a Pablo? ¿Por qué los persigues? ¿Qué tienes con ellos? ¿Qué te han hecho, Pablo? No. Jesús dijo: ¿por qué me persigues? Y es que Dios se identifica con nosotros. Dios se identifica con nosotros en medio de nuestras pruebas y en medio de nuestras circunstancias. Las pruebas y tribulaciones son parte de nuestro crecimiento. Dios, hay una frase muy escuchada, que da sus peores batallas a sus más grandes guerreros, pero es que no es así del todo. Es que tú eres un guerrero de Dios y el poder que tienes es el de Cristo que está en ti. Y en medio de la prueba Dios te ayuda, Dios te sustenta y Dios te guía. Solamente hay que estar atento de su presencia y buscarle en cada momento del día. Y el punto número 5
es el número 10 de las 10 plagas que representa la prueba y el gobierno humano. Y es que los hombres somos responsables de nuestros propios actos. No importan las circunstancias que te rodeen. Ortega y Gasset dijo, yo soy yo y mis circunstancias. Entonces, si esto es así, ¿qué libertad tiene el hombre? Y es que dentro de las plagas iremos viendo que se forman grupos de 3 en 3. Y el número 10, que es la prueba y el sacrificio. Y la plaga décima es la que separaría a los renacidos de los condenados, la que acercó a Israel y a nosotros por medio de la redención de Jesús por su sangre, la que nos cubrió, nos visitó y nos vistió y nos separó del hombre natural y del juicio que vino sobre ellos. Luego podemos ver que las plagas están en subgrupos de 3 y todas siguen un mismo patrón. Y es que en el primer grupo salen las 2 primeras plagas, hay una advertencia y después de las 2 advertencias viene juicio. Y en esto vemos que cuando Dios nos advierte algo, cuando Dios nos diga que algo de nuestra vida está mal, tengamos cuidado. No seamos tercos. Vivir sin la misericordia y sin el amparo de Dios no es moco de pavo, como se dice. Es algo terrible y espantoso. Vivir un segundo apartado de la presencia de Dios es vivir el infierno mismo. Y cuando Dios hace una advertencia, no olvidemos que después juzgará en base a ello. Porque Dios es santo, misericordioso, pero también es justo y juzga. Y en cuanto a la naturaleza de las plagas, vemos que las 3 primeras, Dios ataca el confort de la gente. Ataca el agua, ataca a los hogares con los piojos, y el segundo grupo es contra las posesiones. El primer grupo, agua, hogares y piojos, ataca el confort de la gente. El segundo grupo de 3 es contra las posesiones, mediante las moscas de la tierra, el ganado y las úlceras del cuerpo. Y es aquí cuando Dios separa, en esta última plaga de 3, separa al pueblo y lo protege. No se nos dice nada de las otras primeras plagas y posiblemente el pueblo de Dios viviría y tendría que también cavar pozos para encontrar agua potable. Habría agua y también, como en la dinastía de Ramsés, que es cuando empiezan a usar pelucas los egipcios, según lo que estuve hablando con un egiptólogo, que es cuando todos los sacerdotes empiezan a ser calvos. Diréis, ¿por qué hay una separación entre sacerdotes con pelo y otros con calvos y con peluca? Pues la única explicación masiva es la plaga de los piojos, pero era una suposición que me dijo este egiptólogo cuando fui a Egipto, y es que es aquí cuando, antes de venir las moscas, Dios separa al pueblo y lo protege. Primero demuestra, juzgando a todos, que Dios es Dios de todos, y luego separa a su pueblo y dice, este es pueblo mío, y aquí será la diferencia entre los gentiles y los salvos. Y nos dice así en Éxodo 8, 22, 23, para que no lo quiera creer, y aquel día apartaré a la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas de que yo soy Jehová en medio de la tierra, y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo, y mañana será esta la señal. Y luego el tercer grupo de plagas fue la desolación y la muerte. Y es que al final y luego viene la final de todas, la número 10, que es la redención y la salida del pueblo. Por eso yo no lo considero como una plaga, sino como la redención, la vida eterna del pueblo. Hoy consideraremos la primera señal y el porqué de esta, si vamos bien de tiempo. Me aventuraré a decir que por la negligencia del hombre, de cómo se ha apartado a día de hoy la Europa cristiana de sus valores cristianos, de aquellos valores que en la Reforma se predicaron, de cómo se ha apartado Europa y Estados Unidos de la persona de Jesucristo y cómo ha crecido la maldad en esta tierra, vemos que el patrón de las plagas se repite. La tierra se ha contaminado. El hombre se volcó a sí mismo buscando soluciones al cambio climático, al deshielo, y no se ha volcado con sus corazones a Dios. Ahora las posesiones de la gente globalmente se están perdiendo, están cerrando negocios, muchos están sin trabajo, sin hogares, y aún así en su miseria, igual que se endureció el corazón de Faraón y que Dios dejó que se precipitase en su
en su camino hacia el mal y que lo dejase ir hacia donde él quería, así se precipita la miseria humana y no se acerca a Dios. Y ahora parece y que se acerca la desolación y la muerte. Pero los hijos de Dios podemos estar seguros y tranquilos porque juntamente con la prueba, Dios siempre da la salida. Y muramos o vivamos, siendo de Cristo nada importa porque viene la redención y liberación de su pueblo, ya sea de aquí a 5 años, a 10 años, ya sea a 1 año, y es que el arrebatamiento glorioso de la iglesia de Cristo será esa salida del éxodo que viviremos tú y yo. Veamos en primer lugar la serpiente. Y antes del texto que hemos leído en Éxodo 7, Dios confirma el llamamiento de Moisés y Aarón y le dice paso por paso lo que va a pasar, que Faraón no hará caso y será endurecido. Y les avisa a Dios, y Dios nos avisa, a nosotros por medio de su palabra del por qué vivimos como vivimos, por qué la sociedad que tenemos, por qué hay tantos desastres, por qué hace un par de semanas explotó un volcán en Chile, por qué las inundaciones, por qué los incendios, por qué los terremotos, el por qué las pestes. Y es que la palabra de Dios tiene respuesta a todo ello. En Ezequiel 16, 49 a 50 habla de cómo fue la maldad de Sodoma y las ciudades vecinas. Dice, he aquí esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y el menesteroso, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando yo lo vi, las quité. Y es que Dios juzga la soberbia de las naciones, y la soberbia no es yo soy una megapotencia, yo soy un crack, sino la soberbia en la palabra de Dios es alejarse del consejo de Dios, es decir, a Dios no te necesito. Luego, la incapacidad para hacer el bien tanto de la iglesia y los cristianos como de las propias naciones. Y es que cuando se habla del afligido y el menesteroso en Ezequiel y en los profetas, no se refiere a los mendigos, sino se refiere a los justos que son el pueblo escogido del Señor, a los justificados por la fe, como dice Pablo. Y es que si vemos el contexto del texto, si hubieran habido en la ciudad de Sodoma tantos justos y menesterosos, se hubieran salvado. Pero la palabra nos dice que solamente se salvó la familia de Lot. Y es que Dios juzga también la abominación sexual y la tiranía con la que las naciones tratan a la iglesia. Luego en Isaías 24, de 4 al 15 dice, se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores. Porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto del sempiterno. Por causa de esta, la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón, cesó el regocijo de los panaderos, se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del arpa, no beberán más vino con cantar. La sidra les será amarga a los que la bebieren. Quebrantará esta ciudad por la vanidad, y toda la casa se cerró para que nadie entre. Hay clamores por falta de vino en las calles, y todo el gozo se oscureció. Se desterró la alegría de la tierra. La ciudad quedó desolada, y con ruina fue derribada la puerta. Porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos, como olivo sacudido, como rebuscos después de la vendimia. Estos alzarán su voz y cantarán gozosos, hablando ahora de los hijos de Dios, porque la grandeza del Señor desde el mar darán voces. Glorificad por esto al Señor en los valles y en las orillas del mar sea nombrado el Dios de Israel. Y es que el Señor juzga a las naciones que quebrantan su ley. Y esto es así desde el principio hasta el final. Y Dios nos llama constantemente a ser reconciliados por Él por medio de su Hijo. Y esa es la única salvación que tiene la humanidad, la única nación para ser, la única salvación para que seamos bendecidos y fortalecidos. Y es que no nos van a salvar ni las vacunas, ni la Agenda Global 2030, no nos salvará la ciencia de cambio climático, no nos salvará el conocimiento que tengamos en materia, sino solo la sangre de Cristo Jesús
será la que nos salve, y a través de Cristo Jesús, y poniendo en obra sus mandamientos y decretos, será como en nuestra vida y en los que nos rodean podrán haber cambios positivos. Veamos ahora la primera señal. Y nos podríamos preguntar, ¿por qué una serpiente? Y es que la serpiente siempre ha representado el mal. Desde el principio de la Biblia se habla de Satanás como una serpiente, y luego se nos habla en Apocalipsis del dragón, de la serpiente antigua, refiriéndonos a Satanás. ¿Por qué Dios hace que una vara se transforme en serpiente, en la señal justamente opuesta a la divinidad de la persona del Señor? Y es que también tenemos que tener en mente cuando leemos la Biblia el contexto histórico en el que estamos. Y es que la serpiente en el antiguo Egipto, dentro de su mitología, era representada por el dios Apophis. Era una serpiente gigantesca, inmortal y poderosa, que ellos creían que Ra conducía la barca solar por el día y salía el sol y era la barca solar de Ra, y cuando llegaba la noche, en el mundo de la oscuridad, Ra iba dando la vuelta y esa barca era defendida por Set, y ahí era cuando la serpiente Apophis acometía contra el sol, pero luego volvía a nacer el sol invicto, y así sucedían los ciclos de día y noche para alcanzar un nuevo día. Y la serpiente nunca podía derrotar al sol, ni Ra nunca podía derrotar a la serpiente, porque se rompería el Mat, que era el orden cósmico, según la divinidad, según la mitología egipcia. Y es que Apophis representaba el mal, y representaba todo lo negativo a la luz, a todas las tinieblas. Pero dentro de la mente de aquella época egipcia, es que para que el bien existiese, era un poco como la teoría oriental del yin y el yang: para que el bien exista debía existir el mal. Y para la serpiente, para los egipcios, simbolizaba el todo, el universo, el orden del cosmos entero, era la dualidad del bien y el mal, la creación y todo su mundo, ya que sin la serpiente el mundo se extinguiría porque se perdería el orden del día y la noche. Y con esto, ¿qué estaba queriendo decir Dios? Estaba queriendo decir que Dios tenía control sobre todo, que tenía el dominio sobre los mundos posibles de la mente humana, que Dios, siendo Dios soberano y Dios de los israelitas, estaba al control y por encima de cualquier dios y cualquier divinidad que hubiese en Egipto, que todas esas invenciones Dios con un chasquido podía hacer que apareciesen y que desapareciesen. Y ese Apophis al que tanto miedo tenían los egipcios, pues podría aniquilar el sol y el mundo entero, no era nada, sino solo el Señor tenía poder, y era quien podía crear y destruir, juzgar y someter al mundo. Y esta también es una llamada de atención para nosotros, ya que Dios solamente puede juzgarnos y crear, bendecir y destruir todo nuestro mundo. Dios tiene control sobre cada área de tu vida y sobre lo que ella se sostiene. Entonces, a día de hoy, cuando estemos en pruebas y aflicciones, seguiremos dudando de su poder, seguiremos negándonos a ir a abrazar a los brazos que están abiertos para ti y para mí, esperándonos para darnos fuerza y aliento. La serpiente en Miqueas también, en Miqueas 7, 14 al 17, simboliza a las demás naciones, y es que Dios ve a las naciones paganas como una simple serpiente. Dice: apacienta a tu pueblo con tu cayado, el rebaño de tu heredad que mora solo en la montaña. En el campo fértil busque pasto en Basán y en Galaad, como en el tiempo pasado. Yo les mostraré las maravillas como en el día que saliste de la tierra de Egipto. Las naciones verán y se avergonzarán en todo su poderío. Pondrán la mano sobre su boca y ensordecerán sus oídos. Lamerán el polvo como la culebra, y como la serpiente de la tierra temblarán en sus encierros, y volverán amedrentados ante Dios, nuestro Dios, y temerán a causa de ti. Y es que por muy grande que sea una potencia, una nación o nuestros adversarios de día a día que nos amenacen con sus dientes ante el Señor, son como serpientes que muerden el polvo y solamente comerán de él. Y es que también se nos alienta a ti y a mí a llevar su palabra para
cambiar vidas, cambiar moral, cambiar la mentalidad de la gente y hacer que esa gente natural, esa gente que vive en pecado y se encuentra caída, se acerque a Dios y a su palabra. El siguiente punto dentro de la serpiente es ver el poder de Satanás. Y es que los sabios y los hechiceros son los consejeros de este mundo. El texto en hebreo antiguo nos habla de Hakam, que es la palabra para sabio, inteligente, diestro, ingenioso, excelente o maestro. Y la palabra Kashaf, que significa encantador o hechicero. Y es que los que aconsejaban a Faraón, sus consejeros, sus ministros, eran sabios en ciencia de este mundo y hechiceros. Y es que la sabiduría de este mundo está bajo el poder de las tinieblas. Por eso en la Biblia una y otra vez se nos insta a orar por los gobernantes. En 1 Timoteo 2, de 1 a 4 dice: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por los que están encima, para que vivamos quietos y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y es que no cabe duda de que el mundo y sus deseos, juntamente con los ángeles caídos, son la conciencia y la moral de muchos que viven en este mundo. Y tenemos que orar, llevarles el Evangelio. Tenemos la responsabilidad para predicar el mensaje que, si cambió tu vida y mi vida, estamos obligados a predicar. Veamos ahora, dentro de este contexto, Satanás y su poder. Y es que cuando Dios hizo la obra, no se sorprendieron, se limitaron a clonar lo que Dios había obrado primero. Y este es el patrón que sigue Satanás a lo largo de este mundo desde la creación del hombre. Y es que Dios crea a sus hijos, Satanás también quiere hacer sus hijos. Dios hace las plagas, Satanás imita las plagas. Hasta en Apocalipsis vemos que Dios sella a los 144.000 sellados en el primer instante después del arrebatamiento, para que prediquen y lleven el Evangelio, y les sella en su frente y en sus brazos con el número y el nombre del Señor. Y Satanás, tiempo después, a la mitad de los 3 años y medio, sella los brazos y las frentes de los que le sigan. Luego, por otro lado, vemos, aparte de que Satanás funciona como un imitador, es que en este mundo tiene control sobre la materia, en este mundo en donde vivimos tú y yo. Y es que materializa, y aquí se acaba de cargar la teoría de la evolución también, materializa transformando materia inorgánica, como las varas de los consejeros, la transforma en materia orgánica, en serpientes o culebras, como dice aquí en la 1960. Y es que el diablo y sus ángeles pueden hacer que en medio de la noche la televisión se encienda, que veas cuando te despiertes sonidos y abras los ojos y veas sombras gateando por el techo, que en medio de este mensaje te entre sueño, o que un perro se ponga a aullar y ladrar. Y todo esto no nos debe dar temor, no nos debe de acongojar nada de esto, porque mayor es el que está en nosotros que en contra de nosotros, y solamente la sangre de Jesucristo y el poder de su Espíritu Santo bastan para expulsar todo demonio, toda influencia satánica, ya sea en nuestra casa, en nuestro trabajo, o en nuestros amigos, o en el mundo que nos rodea. Y no es casualidad tampoco, viendo este contexto, de que la nación de Israel en 1948, cuando se hizo nación, se multiplicasen tampoco el avistamiento de los ovnis. Para un hijo de Dios no lo son tal cual, porque sabemos que son materializaciones del mal para engañar a muchos, y sabiendo que una de las grandes profecías del fin es el resurgimiento de la nación de Israel, porque lo dice así en Lucas 21, de 29 a 33, el resurgimiento de Israel, y también las naciones vecinas, simbolizando Israel por la vid y las naciones vecinas por los árboles, dice: también les dijo una parábola: mirad la higuera y los árboles, cuando estos brotan, viéndolo sabéis que vosotros mismos que el verano ya está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que esto sucede, estas cosas, saber que está cerca el reino de Dios. Y de cierto os digo que no pasará de esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y Satanás, sabiendo que queda poco tiempo,
usa de todas sus artimañas y maquinaciones para engañar al mundo y que no acepten el mensaje del Evangelio. Que cuando llegue el rapto digan, es que han sido los ovnis, han sido los Anunnakis y el dios Enki que se han llevado a los que se oprimían, o han sido los reptilianos, o tantas cosas que se escuchan. Y es que también vemos que en Apocalipsis, el día de mañana, al anticristo se le da la autoridad de Satanás para hacer sus milagros y prodigios engañosos. Segunda Tesalonicenses 2, al 9 al 12 dice, el inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales prodigiosas y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino se complacieron en la injusticia. Y es que Dios está por encima de cualquier obra de Satanás, y aunque los magos intentasen imitar la señal de la vara, transformándola en culebra, vemos que el poder de Dios está sobre encima de todo, y como la vara de Aarón devoró las otras, demostrando que solo Dios tiene poder sobre la vida, la muerte y el universo. Y eso es algo que tenemos que estar seguros, que aunque vengan demonios, aunque vengan ángeles, aunque venga tribulación, aunque vengan gobernantes, tenemos el poder del Santo de Israel en tu vida y en mi vida. Y Dios tiene control en todo y solamente tenemos que esperar en Él, y con el tiempo podemos decir como el salmista en el Salmo 137, 25, joven fui y he envejecido, y no he visto al justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Ahora, hermanos, nos tocaría el tema de la sangre, que seré muy breve, y es que la señal de la sangre hace que se desmorone toda la creencia de los dioses de Egipto. Había un dios para la crecida de Nilo que era Hapi, y simbolizaba la crecida y la fertilidad, y luego estaba Cum, que era el protector y el creador de todos los dioses. Y Dios, con la señal del agua en sangre, hace que Faraón vea que todos sus dioses no tienen poder contra el único y soberano Dios. Hace que los egipcios beban del fruto de sus obras. Y esto es donde se encuentra en Éxodo 1:22. Dice, entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a los niños que nazcan, y a toda hija preservad la vida. Y fue cuando mataron a todos los niños inocentes. Ahora el Señor hizo que ellos bebiesen de la sangre derramada inocente. Y es que Dios no se olvida ni de los mártires ni de los justos que murieron a causa del Evangelio. Y vemos también en Apocalipsis que Dios dará a los impíos a beber del cáliz del furor, de ese cáliz de sangre de los mártires que claman ante el trono de Dios. Dios nunca olvida lo mal que lo has pasado tú y que lo he pasado yo por el Evangelio. Y Dios dará recompensa a cada uno según sus obras, a los que hicieron bien para bien y a los que nos oprimieron para mal, si no encuentran la misericordia de Dios antes. Y es que no hay agua en todo el Nilo que se vuelva potable. Y así como ellos obligaban al pueblo de Israel a trabajar y a tener duras tareas, ahora ellos estaban obligados a cavar pozos para poder sustentarse a ellos y sus familias. Y es que vemos que la obra de Dios es perfecta y paga a cada uno según sus obras. Fue lento para la ira, pues tardó 430 años en mostrar su juicio, y fue grande en misericordia con los que le siguieron y aceptaron su palabra. Vemos en Éxodo 13 que no solamente salió el pueblo de Israel, sino que también se añade que antes de celebrar la Pascua con el extranjero y con el esclavo, que también se les circuncide a ellos para que sean partícipes de la Pascua. Y tú y yo hemos sido circuncidados por la sangre y por medio de la circuncisión del corazón de Cristo, y ahora podemos también participar de la salvación y de ese éxodo hacia nuestra tierra prometida. Vemos también la obra de los hechiceros, y es que en el relato dice que transformaron el agua en sangre. Claro, si primero Dios transforma el agua en sangre de todo el Nilo y no hay ninguna agua potable y tienen que cavar pozos, la sangre que transformarían los hechiceros en la poca agua limpia que quedarían de los pozos, la que estaban ahí los egipcios cavando a lo mejor 12 horas de cavando, esa agua limpia y potable la transformaron ellos mismos en sangre. ¡Qué ridiculez! Y es que el objetivo de Satanás no es dar paz a
sus hijos o a los que están caídos, sino el objetivo de Satanás es cuestionar la autoridad de Dios, y da igual que crean en Dios, no crean en Dios, sino que Satanás quiere arrastrar al mundo a su destino final. Y es que cuando alguien nos cuestione la autoridad y la soberanía de Dios, no caigamos en peleas, sino que seamos sabios y hablando al pecador con amor, sabiendo quién hay detrás de todos esos razonamientos. Porque desde Génesis hasta este texto, el enemigo hace ver a los poderes del mundo que la autoridad y el poder de Dios no es tal. Y como pone en el texto de Isaías, que en el 14, de 16 al 17 pone: se inclinarán hacia ti los que te vean, hablando de lo que pasará después de este mundo, y se inclinarán hacia ti los que te vean y te contemplarán diciendo: este es aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto y asoló sus ciudades, que a sus presos nunca les abrió la cárcel. Y es que Satanás a sus presos nunca les abre la cárcel. El mundo está bajo influencia suya, y aunque una persona pueda ganar el mundo entero, sin el poder de Dios nunca podrá salvar su alma. Y aquí los egipcios estaban bajo el poder y la influencia de Satanás, y por medio de los sabios tampoco se les abrió la cárcel a los egipcios. Ellos no podían beber, y lo que hacen los sabios y los hechiceros con el poder de Satanás es transformar la poca agua que les quedaba en propia sangre. Vemos que aquí el diablo nunca da salvación a nadie. Nunca te dejes engañar a que haciendo mal vas a conseguir algún bien, porque ese poco bien que consigas será tu condenación final, y tu condenación a corto o largo plazo. ¿No sería mejor milagro para los sabios de Faraón transformar la sangre en agua y no la poca que les quedaba en sangre? Vemos que cuando Dios dicta y juzga, cuando Dios cierra una puerta, no hay ventana que nadie sea capaz de abrir. Dios dijo, y así será hasta el fin. Y si Dios juzga y ha hecho algo, nadie ni nada lo va a cambiar. Para acabar, dejadme hacer notar la importancia del número 7, que simboliza la perfección divina. Y es que Dios en 7 días creó el mundo, y en 7 días duró el juicio de la sangre del Nilo. Y 7 años también será los años que durará el juicio que ha de venir. Y es que Dios es santo, justo, y tiene el control perfecto sobre toda situación, sobre todo el mundo, sobre el diablo, sus ángeles y sobre el mundo natural. Y es que Dios no quiere que nadie se pierda. Dios está tardando su juicio por misericordia a fin de que la gente proceda al arrepentimiento. Todo lo que hace Dios en tu vida y en mi vida es para librarnos de la esclavitud de este mundo. Puede que ahora no la entendamos, pero Dios tiene un propósito bueno en tu vida y en mi vida, y nos quiere llevar a nuestra tierra prometida. Que pensar 80 años de vida, 60 años de vida, 20 o 30 o 5 años de vida que nos queden, no son nada comparado con la eternidad que nos espera en Cristo Jesús. Así que esperemos en Él, guardemos su palabra y confiemos en sus promesas. Señor, te damos gracias por todo lo que nos das. Te pedimos que nos guardes, nos guíes y nos limpies de todo mal, y que tú estés con nosotros cada día, Señor. Nos ayudes, nos guardes, nos sustentes con tu mano derecha, y que sepamos discernir el mundo espiritual del mundo natural, Señor. Que te seamos fieles, Señor, que te seamos como Moisés lo fue al pueblo, que podamos ser libertadores, Señor, que prediquemos tu palabra a fin de que haya un pueblo más grande que te siga, Señor. Gracias por todo lo que nos das, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.